A veces cuando abro los ojos, me gusta imaginar que el día será diferente, que dormiré un poco más, que mamá me espera con un desayuno y no tengo que salir a buscarlo. Estoy listo para empezar el día. En el camino encuentro a personas felices, limpios, manejando en sus coches y otras en sus teléfonos, disfrutando el día. Y no sé qué me cuesta más, si el camino o trabajar con la panza vacía. Hoy estoy muy feliz, me gusta mucho jugar, estar con los niños, cantar, reír, sentirme libre. Pero otra vez estaba soñando. Bien, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo 9 y en esta oportunidad nos ha tocado hacer un análisis de medidas de protección ante el abuso infantil. Bien, como iniciamos, encontramos un video de concientización, el cual vemos a un niño quien pide sentirse libre al ver que no puede estudiar, no puede jugar, no puede salir, conocer, pasear, como debería ser un niño normalmente. Este niño está sufriendo de abuso infantil, donde él tiene que trabajar día a día, levantarse solamente para trabajar y para poder comer. Este niño no estudia, no tiene la libertad de conocer, de poder jugar con otros niños. Entonces, aquí vemos un abuso infantil. Nuestro presente informe aborda las medidas de protección frente al abuso infantil, una de las violaciones más graves y persistentes de los derechos humanos. El estudio analiza la eficacia del marco jurídico internacional, principalmente la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio 182 de la OIT. Frente a estas problemáticas, tenemos como la trata, la servidumbre, el abuso sexual, comercial, y a través de este enfoque, que es analítico y descriptivo, se identifican las brechas entre las normas y su aplicación práctica, especialmente en contextos de vulnerabilidad económica y migratoria. Finalmente, pasamos a una respuesta reactiva a una preventiva, mediante un protocolo de alerta temprana transnacional y un estándar más riguroso de una responsabilidad estatal, con el fin de fortalecer la protección eficaz. Buenas tardes con todos. En esta oportunidad hoy quiero hablarles sobre un tema que nosotros estamos tratando en este proyecto de investigación. Y bueno, es un tema un poco que aborda lamentablemente, pues, ¿no?, que sigue siendo una realidad no solamente a nivel nacional, sino también internacional, bueno, ¿no?, en muchas partes del mundo. Hablamos acerca de la explotación infantil, ¿no? Aunque muchas veces escuchamos este término en las noticias o en campañas de concientización, pocas veces nos detenemos para poder quizás pensar o ver qué significa, ¿no? O qué hay detrás de cada palabra, de este tema, ¿no? Y sobre todo, cómo afecta este tema a millones de niños, ¿no? Y niñas en su desarrollo, en su crecimiento, en la salud, en las oportunidades que se les puede brindar, ¿no? Porque obviamente un niño necesita o inicia desde una educación, brindándoles ya sea pues no por parte de los padres o la familia en sí. Cuando hablamos de explotación infantil nos referimos al uso netamente pues no lamentable de niños y adolescentes en trabajos o actividades que les impiden disfrutar libremente de su infancia. Y eso lo vemos a diario, ya sea en las calles, ¿no?, de forma ambulatoria, ¿no?, que los privan netamente de su educación, muy aparte de hecho que les ponen en riesgo tanto el bienestar físico y su bienestar emocional,
También no se trata simplemente de que un niño ayude en su casa o colabore con la tarea familiar, sino las situaciones en las que el trabajo se convierte en una obligación, ¿no? Porque prácticamente le estás dando una carga a una persona o una personita que quisiera, pues, ¿no? Ese tiempo dedicárselo de la educación, ¿no? Y le estás privando de ello. Entonces se forma netamente eso como un abuso, ¿no? Según datos de organismos internacionales, en este caso de los cuales hemos tratado en este trabajo, ya sea como la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, y también pues no la UNICEF, que se estima que más de 160 millones en estadística previa, ¿no? Más de 160 millones de niños en el mundo son víctimas de trabajo infantil, ¿no? En estos vemos que se privan, como vuelvo a repetir, ¿no? De su libertad. De ellos casi la mitad realiza trabajos peligrosos, en condiciones insalubres, o jornadas quizás laborales que no son parte, para una criatura, para un pequeño, ¿no? En este caso son jornadas netamente largas, extensas, muchas veces de ellos con golpes también. Llegamos a un tema de abuso. Muchos de estos niños trabajan en el campo, en fábricas textiles, en la minería, en construcción, o hasta incluso, pues, ¿no? Como lo vine diciendo, en las calles de manera ambulatoria, vendiendo productos o limpiando vidrios de autos para poder sobrevivir, solventar y poder llevar quizás algo a su hogar, ¿no? Detrás de cada una de estas cifras hay historias reales, ¿no? Y de esto se trata nuestro informe, enfocándonos en ello, pues, ¿no? De hablar que netamente los niños deberían estar en una escuela, pero no pueden, ¿no? Niños y niñas que sufren explotación doméstica, o son forzadas también a matrimonios tempranos, menores que trabajan para ayudar económicamente a sus familias, cuando no debería de ser así, ¿no? Muchas veces sin recibir ninguna remuneración, hasta inclusive, ¿no? Porque muchos de estos simplemente los usan como para que los exploten, netamente. Y pues no, este problema no es exclusivo de los países más pobres, ¿no? En este caso se ve de manera, pues no, internacional, mundial, ¿no? Incluso en naciones más desarrolladas existen formas ocultas de explotación, especialmente cuando son trata de personas, migrantes o de niños sin protección legal, ¿no? Y pues bueno, más que todo ello, las causas de explotación infantil son profundas y complejas, más allá pues no, que la pobreza son las principales. La pobreza son las principales, es una de las principales causas, ya que obliga a muchas de las familias también pues no a depender del trabajo de sus hijos para poder sobrevivir. Y bueno, esta es como que una parte introductoria, dándolo en reseña a este trabajo que nosotros hemos trabajado, y por ello ya le doy pase pues también a mis compañeros para que puedan hablar un poco más sobre el tema, que en realidad es un tema que no se debe dejar pasar. Eso sería todo de mi parte. Mi nombre es Betsy y bueno, eso sería todo. Muy buenas tardes con todos. Hoy voy a presentar los principales hallazgos de esta investigación que analiza la brecha entre el marco normativo internacional y regional de la protección infantil y su aplicación en la práctica de los países latinoamericanos. Empecemos por la brecha normativa y la práctica. Aunque contamos con instrumentos internacionales muy importantes como la Convención sobre los Derechos del Niño o Convenio 182 de la OIT, la realidad demuestra que los estados tienen muchas dificultades para poder aplicarlos de forma eficaz. En muchos casos, las políticas públicas se quedan solo en el papel, que se formulan planes o leyes pero sin presupuesto. O sea, existen proyectos, pero no existen los presupuestos para poder ejecutarlos. Incluso están sin evaluación, sin continuidad.
Esto se nota que especialmente en las formas más ocultas de la explotación, como la explotación sexual, comercial infantil o el uso de plataformas digitales para difundir materiales de abuso sexual. Los mecanismos de detección siguen siendo muy débiles, detección de registros y visibilización del problema. Uno de los problemas centrales en el subregistro, nos preguntamos qué es el subregistro de repente, es la diferencia entre los casos que realmente existen y los casos que realmente están registrados. Hay mucha diferencia y por eso existe el subregistro y es una de las problemáticas que estamos afrontando hoy en día. Las causas en realidad son varias. La falta de sistemas integrados de datos, poca capacitación de operadores o incluso las mismas autoridades donde podamos recurrir no están debidamente preparadas. Y la otra causa muy grande es la falta de seguridad o incluso el miedo en las víctimas de poder denunciar. En países como Ecuador, México o hasta en Colombia, las estadísticas oficiales enfocan sobre todo el trabajo infantil visible, mientras que en las modalidades más complejas y transnacionales permanecen de manera oculta. A esto se suman factores como la migración irregular, incluso la pobreza extrema, que aumentan la vulnerabilidad y dificultad en el seguimiento de los procesos de cada caso. Como consecuencia de ello, tenemos las políticas públicas que se basan en datos incompletos, lo que impide diseñar nuevas estrategias de protección y sanción que verdaderamente puedan funcionar. Esto es lo que realmente está limitando a poder tener nuevos proyectos. En el punto 3 voy a hablar sobre la cooperación judicial y la policía internacional. Este es otro hallazgo muy importante, que es la debilidad de la cooperación internacional. Aunque existen redes como la Interpol o los convenios de asistencia mutua, en la práctica realmente hay muchos obstáculos. Diferencias de tipificación de delitos, la falta de protocolos para conservar evidencia digital, demoras procesales. Y aquí en este punto quiero hacer un paréntesis porque esto es la realidad. Las demoras procesales se ven mucho, incluso en nuestro país, que es en Perú, donde se generan demasiada impunidad. La demora genera la impunidad. Además, otros delitos como la trata, la explotación sexual, la producción de materiales de abuso suelen de forma separada fragmentarse los procesos judiciales, que de una u otra manera dificulta una persecución penal coordinada entre otros países. Respuesta reparadora a las víctimas. En cuanto a la protección de víctimas, la respuesta estatal sigue siendo punitiva, más punitiva que reparadora. Aunque las leyes contemplan medidas de protección, incluso reparación, los mecanismos de seguimiento son muy vagos, hasta poco articulados. La jurisprudencia, tanto nacional como interamericana, ha avanzado mucho e incluso se prima mucho el interés superior del niño, pero todavía hay criterios que son dispares sobre cómo cuantificar el daño o ejecutar las medidas de protección. ¿Esto qué provoca? La revictimización, a una falta de continuidad en los procesos de reintegración social y educativa. Estas prácticas pueden ser buenas prácticas replicables a pesar de todo, y también se pueden visualizar buenas prácticas en nuestro país. Por ejemplo, la creación de unidades fiscales especializadas en delitos sexuales y análisis de forense digital. La cooperación de estados, las ONG, los organismos internacionales para poder proteger o reubicar a las víctimas. Porque al no seguir bien el proceso, aún estamos exponiendo a las víctimas. Las campañas de prevención digital en las escuelas, la capacitación constante a las autoridades, que en este caso se vendrían a ser los jueces, fiscales, policías, etc., ¿no? Incluso hasta nosotros mismos, siendo personas no siendo autoridades, podemos ser capacitados de una mejor manera para poder lograr e incluso llegar a una concientización para poder evitar este tipo de delitos que se está generando
de manera más extensiva en distintos países. Gracias. Desde el enfoque jurídico, consideramos necesario fortalecer la cooperación internacional. Los derechos de Estados deben compartir información, agilizar los mecanismos de asistencia judicial y adoptar protocolos de alerta temprana que permiten detectar posibles redes de explotación antes de que sigan actuando. Asimismo, es fundamental capacitar a jueces, fiscales y policías en el manejo de casos de abuso infantil y en el uso de herramientas digitales seguras para la investigación. Como conclusión, en nuestro grupo llegamos a la idea de que el marco jurídico internacional para proteger a los niños y niñas es sólido, pero todavía no logra aplicar una eficacia y coordinada. ¿De qué manera? El derecho internacional privado brinda instrumentos valiosos para resolver conflictos de jurisdicción y cooperación. Pero en la práctica no pasa esto. Los países latinoamericanos enfrentan tres grandes obstáculos. Uno de ellos es la falta de uniformidad legislativa. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que porque cada país tiene su propio sistema y tipificación del delito. En el segundo punto se ven las limitaciones en la cooperación judicial que generan demoras para intercambiar información y ejecutar sentencias. En el tercer punto, la insuficiente preparación técnica de las instituciones frente a los delitos digitales o transfronterizados. Es por eso que es necesario avanzar hacia una mayor armonización de leyes, crear protocolos regionales de adecuación y establecer un estándar común de debida diligencia para todos los estados. También se recomienda invertir en tecnología y formación para que las instituciones judiciales y policiales puedan responder de manera rápida y coordinada. Además, resaltamos que los esfuerzos deben contratarse no solo de castigar los delitos, sino también de prevenirlos. Los estados deben fortalecer los programas educativos. ¿De qué manera? Con campañas de sensibilización y redes de protección temprano para reducir los factores de riesgo. La cooperación de este país, junto con el apoyo de organismos como UNICEF, Interpol, pueden marcar una gran diferencia para detectar y detener a tiempo los casos de explotación infantil. En resumen, la protección afectiva de los derechos de los niños requiere una acción conjunta, leyes, coherencia, instituciones y capacitaciones y finalmente un compromiso político real. Solo con estos elementos será posible garantizar que los niños y niñas de nuestra región crezcan libres de violencia, abuso, explotación, tanto dentro y como fuera del hogar.